Para la gráfica de esta función, igual empezamos con el periodo. Entonces, periodo, que va a ser igual, recordamos, aquí va el valor C y este sería el valor D. Entonces, el periodo es igual a 2pi multiplicado por el valor de C, que es 3, y multiplicado y dividido entre el valor C, que es 1. Eso me daría 6pi. ¿Ok? El desplazamiento, recordamos que es igual a menos el valor de E multiplicado por D sobre C. ¿Ok? O sea que para nuestro caso, el desplazamiento va a ser igual a menos E, pero E vale pi medios menos pi medios. Y eso multiplicado por D sobre C. Ya vimos que D es 3 sobre C, que vale 1. O sea que este desplazamiento es de 3 pi medios. ¿Listo? Ahora sí podemos empezar para formar nuestra gráfica, para saber desde dónde hasta dónde va. En este caso, el desplazamiento va hacia la derecha. ¿Ok? ¿Por qué? Porque nos dio positivo. ¿Listo? Entonces, tendríamos eje vertical, eje horizontal. Entonces, otra vez, aquí tendría pi medios y aquí tendría 3 pi medios. Aquí tendría 2 pi. Aquí tendría 5 pi medios. Aquí tendría 3 pi. Tengo que llegar hasta 6 pi. Aquí tendría 7 pi medios. Aquí tendría 4 pi. Aquí serían 9 pi medios. Aquí serían Pero 5. una pregunta. Dime. ¿Por qué entre cada pi va como de dos en dos? Porque la idea es que cada cuadrito vale pi medios. O sea que el primero sería un pi medios, 1. El segundo sería 2 pi medios, ¿cierto? Pero aquí el 2 se simplifica con el 2, por eso queda el solo pi. ¿Sí ves? Míralo acá. Ok. Este sería ya 3 veces pi medios. Este no lo puedo simplificar, por eso sigue siendo 3 pi medios. El otro sería 4 veces pi medios, pero si lo simplifico, me quedaría 4 dividido 2, me quedaría 2 pi. ¿Sí ves? Así es que va quedando. Ah, ok. ¿Así? Listo. No, este no, lo borré. No, así. Listo, luego seguiría. Esto es como si fuera 10 pi medios. 10 dividido 2, pues da 5. Este sería 11 pi medios. No lo puedo simplificar. Y el último sería 12 pi medios. 12 dividido 2 me da 6 pi. Ahí es donde está. Vamos a colocar otro que sería el 13 pi medios. ¿Listo? Entonces, de acuerdo a la gráfica, ahora coseno, ¿no? Recuerden que la gráfica del coseno empieza al contrario. Empieza arriba, luego empieza a bajar, luego vuelve a subir hasta llegar al 1. ¿Listo? Entonces vamos a ver, la podemos hacer fácilmente. Empieza en 1, empezaría aquí en 1. Hacer esta curva es lo que va a ser un poquito complicado. Llega aquí, luego viene para acá,
pasa por acá. Así es más o menos la curva de el coseno. ¿Listo? Pero como ahora ese periodo tiene que alargarse hasta 6pi, entonces pues lo único que va a ocurrir es que se extiende de esta forma. ¿Ok? Lo otro es el desplazamiento. Me dice que el desplazamiento debe ser 3pi medios. Significa que esta curva, entonces la tengo que mover para que empiece aquí en 3pi medios. Profe, Dime. es que la verdad no entendí bien lo del desplazamiento, o sea, no hay una fórmula como tal. Mírala. Aquí no la acabo de colocar. Mírala acá. Siempre es menos C por D sobre C. Sabiendo que, pues, cuando uno tiene, digamos que la función trigonométrica, sea seno o sea coseno, digamos seno, por eso yo les coloqué a ustedes que esto iba a ser seno de C sobre D, ¿sí? Y aquí entonces iba el ángulo X, y entonces aquí vamos a tener un desplazamiento que era el que vamos a llamar E, ¿sí? Entonces, ¿cómo hallo ya el desplazamiento de toda la función? Lo hallamos desde esta forma. ¿Ahora sí? Bueno, entonces, ahora vamos con la parte vertical. Recuerden que en la parte horizontal yo lo que determino es qué tanto se abre la función o qué tanto se comprime y hacia dónde se mueve, si se mueve hacia la izquierda o se mueve hacia la derecha. Ahora vamos es en forma vertical. Ahora lo que quiero saber es qué tanto se abre o se cierra, ¿sí? Y qué tanto se sube o se baja. Entonces, para saber qué tanto se abre, pues aquí tenemos el coeficiente 2. Significa que 2, como la función siempre llega hasta 1, entonces lo que hago es multiplicar este 2 por 1, serían 2. Significa que verticalmente sube 2 y baja 2. Llega hasta el 2 y baja hasta -2. ¿Listo? Profe, ¿Eh? o sea que se podría decir que siempre el número que está al lado de la razón trigonométrica es la amplitud. Claro, es que esto es. Efectivamente. ¿Y por qué es? Porque es que la amplitud de la función normal es 1. Esa es la amplitud normal. Cuando yo multiplico cualquier cosa por un 1, pues me da lo mismo, ¿cierto? O sea que si eso fuera un 3, sería 3 hacia arriba y 3 hacia abajo, porque 3 por 1 da 3. Efectivamente es así. ¿Ok? Y lo último que Ok, gracias. el desplazamiento en este caso, es decir, que tanto, recuerden que estamos hablando de la parte vertical y este último número, este último número de acá, entonces me dice qué tanto sube o qué tanto baja. En este caso me dice que sube una unidad, por lo tanto esta curva ahora la tengo que subir un, una unidad. Profe, Dime. yo sé que esta pregunta es muy básica, pero es que la verdad estoy como medio confundido. E va a estar siempre al lado de la razón trigonométrica. Es el número que va a estar siempre al lado. Por eso, yo les coloqué a ustedes el comportamiento general. Yo les dije a ustedes, vamos a tener nuestra razón trigonométrica que, entre otras, uno lo que normalmente trabaja es senos y cosenos. ¿Por qué? Porque es que las otras dos funciones son infinitas. Entonces, cuando uno tiene, sobre todo cuando uno tiene que hablar de la amplitud, infinito, o sea, infinito me refiero a porque se extienden todas las otras, tangente, cotangente, secante y cosecante, se extienden hacia el infinito así, ¿sí? Puede ser que vengan así o puede ser que vengan así, pero se extienden hacia el infinito. Entonces, eh, si yo quiero saber hasta dónde llega y tiene un coeficiente 2, pues estaría multiplicando el 2 por infinito y me sigue dando infinito. O sea que por eso es que normalmente no se trabaja con esas funciones. Solamente uno hace análisis de funciones de senos y cosenos, ¿sí? Porque ellas sí
tienen un límite, solamente llegan hasta el 1 arriba y al -1 abajo ya. Entonces, eso sí le permite a uno saber cómo se amplía esa función. ¿Ok? Vale. Entonces, sí, efectivamente va a ser así. Pero nosotros habíamos escrito que la función puede ser seno o puede ser coseno, iba a tener la forma a sobre b por el seno de c sobre d. Aquí entonces va el ángulo más un desfase que hay aquí y eso más otro desfase que podríamos tener afuera. ¿Sí? Y entonces vimos cuál era el comportamiento, qué era lo que pasaba con A. Entonces ya me dijeron, es que el valor A me dice si el valor, si la función llega hasta un valor arriba o llega hasta un valor abajo. Pero es que también puede estar dividiendo. Y si está dividiendo, entonces por el contrario, des en cuenta que yo lo generalicé, por eso era que no quería decir tanto que es que el valor A entonces es hasta donde llega. Porque es que, bueno, ¿y qué pasa si el valor lo que está dividiendo? Pues lo que hace es comprimir, ¿sí? Pero entonces ya no puedo decir que, bueno, y si es un 2 es lo que está abajo, ¿cómo hago? ¿Sí? Entonces ya no va a llegar al 2. Por el contrario, está dividiéndose entre 2. Entonces sería 1 dividido entre 2 y eso me quedaría 0.5. O sea que la curva, si este es el eje, ya no llega hasta el 1, sino llega hasta aquí. Por lo tanto, empezaría de esta forma. ¿Sí? Solamente llegaría hasta la mitad. ¿Ok? Entonces, eso para tener claridad sobre el comportamiento de ese coeficiente que está antes. El numerador multiplica, el denominador pues divide. ¿Sí? Entonces, esta es la forma general que dijimos para todas esas funciones trigonométricas. Entonces, sencillamente, el periodo que dijimos que iba a ser igual a 2pi, 2pi, multiplicado por d sobre c. Que el desplazamiento, creo que lo colocamos fue con mayúscula, no me acuerdo bien, que para diferenciarlo de esta d pequeña que tenemos acá, que el desplazamiento iba a ser igual a menos e multiplicado por por d sobre c. ¿Sí? Recuerden que eso todo es para tomarlo en forma horizontal, tanto el periodo como el desplazamiento. ¿Alguna pregunta hasta ahí? Profe, Profe, cuando sacamos D es para hallar qué, para saber El desplazamiento, qué. qué tanto se mueve hacia la izquierda o qué tanto se mueve hacia la derecha. Mira, qué tanto la muevo para acá o qué tanto la muevo para allá. Así, es solamente eso. ¿y el periodo, profe? Y el periodo es para saber qué tanto se vuelve ancha. Si es delgadita así o por el contrario se estira así. ¿Ok? Por eso es que siempre empezamos es con el periodo. Siempre toca empezar con el periodo para que ustedes no se pierdan sobre hasta dónde o cuántos cuadros va a tener. ¿Sí me hago entender? Debe Profe, ser más bien el periodo normal. no es donde termina la Perdón, no gráfica. te escuché. Más bien el periodo no es donde termina la gráfica. Sí, el periodo es eso. El periodo es donde termina la gráfica. Lo que pasa es que, sí, ya yo sé que, por ejemplo, aquí, en este ejemplo que yo tengo acá, cuando nosotros calculamos el periodo, me dijo que, miren que la curva normal era así. La curva normal me decía que esto debía llegar hasta 6pi. Eso me sirve es como para saber cuántos cuadros va a tener mi gráfica. Entonces, de acuerdo a esto, yo digo, es que mi gráfica va a tener 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 y 12 cuadros. Ya sé que va a tener 12 cuadros. Ahora, el asunto es 12 cuadros, pero ¿dónde empieza? Me dice que miren, aquí en el desplazamiento me dice que empieza en 3 pi medios. Entonces, eso, los 12 cuadros los empiezo a contar a partir de 3 pi medios.
A partir de ahí es que empiezo a contar los 12 cuadros. Entonces, no estoy modificando el ancho de la gráfica, lo único que hice fue moverla para saber hasta dónde llego. ¿Sí está claro? Sí, señor. Bueno, Profe, dime. y ahora cuando vayamos a graficar nosotros, ahora también tenemos que poner esos números en la gráfica, o sea, Claro, digamos pi medios, claro. después pi. Sí, señor. Sí, señor. Y entre otras, yo les dije que para colocarlo siempre en términos de pi. Ustedes allá, pues aquí, digamos que la base que yo tengo, pues es una cuadrícula relativamente grande, porque pues necesito que ustedes la vean allá bien clarito. Si la hago demasiado, demasiado angosta, pues de pronto no la ven, ¿sí? O no la distinguen bien. Entonces ustedes allá sí lo pueden hacer eh, más delgadito, cada cuadrito, cada centímetro, yo no sé, pues dependiendo de qué tanto espacio se necesita. Por eso uno como que siempre trata de calcular esto del periodo para saber hasta dónde va a llegar la gráfica, ¿sí? Entonces, pues eso le ayuda a uno ya a saber también utilizar el espacio que va a tener disponible. ¿Alguna otra pregunta? ¿No? Listo. Entonces seguimos con el resto del ejercicio que tenían que hacer. Luego aparecían dos triángulos, rectángulos. eh, Uno decía que tenía hipotenusa 25 y cateto 20. 25 y 20. Profe, Entonces, ese 20 es adyacente, ¿no? eso depende. Recuerda que puede ser adyacente o puede ser opuesto. Depende del ángulo con el que tú estés trabajando. Pero sí, es verdad, pero me refiero, o sea, el opuesto no es el que está al contrario de la hipotenusa. Todos están al contrario. Ambos están, siempre los catetos van a quedar al contrario de la hipotenusa, siempre. Ambos. No es uno solo. Porque si tú te das cuenta, si esta es la hipotenusa, si esta es la hipotenusa aquí, este queda contrario acá y este queda contrario acá. Entonces, pues, los catetos siempre van a quedar opuestos a la hipotenusa, ¿sí? Por eso yo lo que digo es, no es acertado o no es apropiado decirlo como lo dices. Yo sé que esta hipotenusa, la hipotenusa sí es única, ¿cierto? Porque dijimos que una característica de la hipotenusa es que queda de frente al ángulo de 90 grados. Y como ese es el ángulo, ahí no hay otra forma, no hay pierde. Pero resulta que los otros dos lados se llaman catetos. Y dijimos que este iba a medir 20 y pues este no se con el otro no se conoce, ¿cierto? El de acá, pues no se conoce. Entonces, ¿qué pasa si yo quiero trabajar con este ángulo? ¿Este cateto es adyacente o es opuesto? Opuesto. Opuesto. Y si a mí se me ocurre trabajar con este ángulo, entonces esos 20 que son cateto adyacente o cateto opuesto. Adyacente. 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 Entonces, por eso es que los catetos son opuestos o adyacentes a un ángulo. ¿Listo? ¿A qué ángulo? Pues ahí sí yo tengo que ver